Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Javier Cabrera, analista de XTB, y hoy tenemos ya la tesis del mes de diciembre y es Royal Caribbean, una de las compañías más famosas del sector crucero. En primer lugar, un breve resumen, y es que la compañía ocupa el segundo puesto por cuota de mercado con un casi un 30%. Tiene sede en Liberia, pero cotiza en el parquete americano. Por ello, los impuestos que paga son muy reducidos. La compañía llegó a tener un crecimiento bastante bueno, pero llegó la pandemia y esto hizo que tuviera que parar la actividad, al igual que el resto de compañías dentro del sector, y hubo puertos en los que durante 15 meses no hubo prácticamente actividad. Esto evidentemente provocó un impacto financiero muy importante y tuvieron que lanzarse a los mercados para obtener liquidez. Tras la pandemia, las tres principales compañías del sector, que a continuación veremos, han salido adelante, pero todavía tienen un balance muy cargado de deuda y veremos cuál es la mejor. En primer lugar, vamos a ver cuáles son las marcas de Royal Caribbean, y es que tiene tres marcas propias y dos marcas conjuntas por joint venture. La primera de ellas es Royal Caribbean, que es una de las más conocidas a nivel internacional y que es la más grande a nivel mundial, con 27 barcos y con una capacidad para unas 100.000 personas en total. Esta se centra en un segmento premium y contemporáneo que básicamente se orienta a familia con niños de todas las edades, así como a parejas tanto mayores como jóvenes. Es la que más público objetivo abarca. La segunda es Celebrity Cruises, que cuenta con 16 embarcaciones y una capacidad para cerca de 36.000 personas. Esta ya sí que se centra en un segmento del lujo con un consumidor de alto poder adquisitivo y con unos destinos más particulares, como pueden ser, por ejemplo, pues las Islas Galápagos o Hawái. La tercera es Silver Sea Cruises, que cuenta con 12 embarcaciones y una capacidad para alrededor de 4.900 personas. Esta es la que más se centra en personas de muy alto poder adquisitivo, del sector del ultralujo, y sus embarcaciones son mucho más pequeñas. Posteriormente, tiene dos marcas conjuntas al 50% con un operador alemán y se centra básicamente en este mercado. En total, la empresa cuenta con 55 embarcaciones propias y una capacidad para más de 140.000 personas. Además, a lo largo de los próximos años, hasta 2026, se espera que incorpore 5 nuevos barcos a su flota que añadiría una capacidad para casi 21.000 personas más. Y a todo esto hay que sumarles esos 11 barcos de la joint venture. Aquí vemos en las fotos un poco, puede preverse a qué sector o a qué segmento de consumidor se está centrando la compañía. Como vemos, esta que era su ultralujo, pequeños barcos con destinos más particulares y barcos que se orientan a un público más general o incluso orientado a familias y niños. Para dar un poco de contexto al sector, que creo que es una de las partes más relevantes de la tesis, hay que irnos a antes de la pandemia. Y es que estaban creciendo a doble dígito hasta 2019, aunque en algunos de los años sí que crecían a dígito bajo, pero en general era un crecimiento bastante estable. Y es que el sector de cruceros se estaba volviendo cada vez más popular y expandiéndose a otros públicos que no eran necesariamente de muy alto poder adquisitivo. Sin embargo, como ya he comentado, el COVID-19 supuso un parón de la circulación de cruceros y estuvieron muchísimos meses sin poder circular y operar. Esto pues hizo que las compañías salieran al mercado a buscar financiación y hicieron una combinación entre emisión de nueva deuda y acciones, por lo que se diluyó bastante a los accionistas, en función un poco de cada compañía. Además, el tipo de interés que asumieron estas empresas eran bastante altos para el momento en el que nos encontrábamos. Se trata de un sector cíclico, y esto sí que es importante señalarlo, que depende de la economía global, pero fundamentalmente de Estados Unidos, puesto que la mitad de la demanda proviene de este país. Y el segundo país por demanda es Reino Unido. Pero en principio Estados Unidos es la más relevante. El tráfico de pasajeros ya se está recuperando y tiene bastante buen ritmo. De hecho, se estima que supere al registrado en 2019, que es el año antes de la pandemia. Además,
Un punto importante a señalar es que las reservas de cruceros durante la pandemia eran bastante estables y de hecho había mucha gente que prefería posponer su viaje a cancelarlo, pese a la incertidumbre que había en ese mismo momento. Esto señala la fidelidad que tenían los clientes. Algunos datos claves para hacernos una idea de cuál es el consumidor o el público más general o que más se repite dentro del sector, y es un pasajero de unos 47 años que proviene de Norteamérica y cuyo destino favorito es el Caribe con bastante diferencia. Además, las reservas se suelen hacer con entre un mes y 6 meses de antelación. Otro dato relevante es que la tasa de repetición, es decir, las veces que una persona repite la experiencia de ir en un crucero, es complicada de estimar, pero en función de diferentes fuentes podríamos decir que es superior al 50%. Es decir, más de la mitad de los pasajeros que viajan en crucero deciden hacerlo de nuevo. Y hay pasajeros, un grupo de consumidores que lo hacen cada año, lo que demuestra la fidelidad y la imagen de marca incluso que están creando las compañías. En cuanto a las perspectivas del sector, el número de pasajeros se va a incrementar de manera bastante estable, en un 3,5% anual hasta el 2027 y con el año de referencia al 2019. Y los ingresos del sector para este 2023 se estiman en más de 50.000 millones de dólares, probablemente en torno a los 60.000. Y el crecimiento estimado hasta 2030, en función de diferentes fuentes, se encuentra en torno al 11,5%. Además, esto no es una tasa muy elevada si tenemos en cuenta que realmente el sector cruceros tiene muy poca cuota de mercado con respecto a la industria del turismo, puesto que representa en torno al 5 o 10% de la cuota de mercado, por lo que nos da una idea del potencial que puede llegar a tener este segmento. Vamos a entrar un poco más en detalles de los competidores, de los tres players principales de la industria, como son Carnival, Royal y Norwegian Cruise Line. El primero de ellos, Carnival, es la mayor compañía del sector, con bastante diferencia de hecho, puesto que tiene una cuota de mercado en torno al 45%, cuenta con 8 marcas y su capacidad es para 253.000 personas, con más de 90 barcos. Royal ya hemos comentado, y la tercera es Norwegian Cruise Line, que es la más pequeñita dentro de ese top 3, con 31 barcos y capacidad para más de 65.000 personas y que ya tiene un 15% de la cuota de mercado. El resto del mercado pues, se divide en otras operadoras que son más pequeñas y menos relevantes. Hay que señalar que después de la pandemia, esta cuota de mercado pueden variar y veremos cómo se establecen de nuevo, puesto que, como veremos después, hay marcas que están funcionando mucho mejor que otras. Por lo que esto no hay que tomarlo como un dato fidedigno, sino como una orientación de lo que el mercado estaba o cómo estaba funcionando el mercado de cruceros antes de la pandemia. Algunos puntos a señalar es que Royal estaba consiguiendo mejorar sus márgenes antes de la pandemia y estaba copando ya prácticamente el primer puesto en cuanto a margen EBIT se refería, con casi un 20%, que estaba muy bien. Esto hay que señalar que era gracias a su marca, pero no se trata de una ventaja competitiva muy fuerte, puesto que la competencia dentro de estas tres compañías sigue siendo relativamente alta. Los retornos sobre el capital son modestos, pero si miramos los retornos sobre los fondos propios, sí que estamos hablando de dobles dígitos. Además, requiere de gastos importantes, de un CAPEX alto, puesto que cada X tiempo hay que renovar la flota, comprando nuevos barcos para expandirse o simplemente para sustituir a los ya presentes. Algunas de las medidas contra el COVID, como ya hemos comentado, fueron emitir deuda y nuevas acciones. En el caso de Royal decidió incrementar sus niveles de deuda más que las otras dos principales compañías y la emisión de acciones fue menor, por lo que la dilución para el accionista ha sido más pequeña y esto el mercado también lo ha premiado. De hecho, Carnival
emitió mucha deuda y también emitió muchas acciones y el mercado lo ha perjudicado, le ha castigado bastante. En general, el coste medio de la deuda está en torno al 6%, Norwegian ha conseguido un tipo más bajo y en el caso de Royal ya está en el 6,3% el coste medio de la deuda y el 75% de la que tiene actualmente está a tipo fijo. Además, actualmente, tras la pandemia, Royal es la que mejor se ha recuperado en prácticamente todos los ámbitos. En tema de márgenes, ya está cercano a esos 19% que reportó en 2019, con un 17%, y el resto sigue muy por debajo. Su retorno del capital ya está por los niveles en los que estaba anterior a la pandemia y por encima del resto de competidores. Su generación de flujo de caja es muy alta, con casi 3.000 millones de dólares generados y el múltiplo al que cotiza actualmente es ligeramente menor. Por tanto, una situación que en la que parte con ventaja desde el punto de vista inversor e incluso operativo. La rentabilidad en bolsa, evidentemente, ha estado muy condicionada por la pandemia, puesto que en apenas 2 meses el precio de las acciones cayeron un 82%. Sin embargo, desde su mínimo ha multiplicado por 5. En cuanto al accionariado, es importante señalar que en él todavía hay parte de la familia del cofundador en este holding que vemos aquí, que tienen el 8,2% de las acciones. En concreto son sus hijos. Además, también tienen un puesto en el consejo de administración, por tanto tienen cierto skin in the game, aunque no es una participación muy relevante. A destacar, diría que la directiva tiene mucha experiencia en el sector y también dentro de la compañía, conocen a la empresa. En concreto, su CEO, su actual CEO, que fue nombrado en 2022, tiene experiencia también como CFO dentro de la compañía y eso le da un background y un conocimiento muy importante para tratar de reconducir la situación financiera de la compañía y optimizar tanto su balance como su cuenta de resultados. Además, el 89% del salario potencial de Jason está basado en el rendimiento operativo de la compañía. La deuda, que es una de las cosas que más preocupan a los inversores, está bastante bien distribuida en el tiempo. Aquí lo podemos ver como prácticamente el 40% de la deuda vence a un plazo mayor del 2028. Por tanto, tiene unos vencimientos bastante estables, lo que le da una estabilidad financiera que si consigue tener unos buenos resultados, podría paliar ese endeudamiento e incluso reducir deuda como ya está tratando de hacer. Otro punto, el 8,9% de la deuda son bonos convertibles con vencimiento 2023-2025, por lo que no hay mucha deuda que podría diluir a los accionistas. Además, este tipo de bonos ya los ha estado liquidando a lo largo de los últimos años con el pago tanto de una cantidad en efectivo como en acciones ordinarias. En cuanto al balance, podríamos decir que la compañía sigue todavía estando bastante endeudada y la situación a corto plazo pues depende tanto de su generación de caja como de las líneas de financiación, que de momento está en torno a los 3.300 millones de dólares, que es totalmente suficiente y que es lo que quizás no le obligue a tener que recurrir de manera agresiva a los mercados financieros. Además, otro de los puntos importantes es que una parte de la financiación de la compañía son los adelantos de los clientes. Hacen su reserva, pero no van al barco instantáneamente. Como hemos comentado, normalmente es entre 1 y 6 meses con anterioridad cuando se hace la reserva. Y esto es una financiación prácticamente gratuita para la compañía. En cuanto al crecimiento de la empresa, ha sido bastante bueno en los últimos años. Si tenemos en cuenta el periodo 2015-2019, un periodo normalizado, vemos cómo los ingresos han crecido a un buen ritmo, pero si conforme vamos bajando la cuenta de resultados han aumentado aún más. Esto es gracias a la buena gestión operativa de la compañía. Su BPA diluido, que no es más que el beneficio por acción diluido, que es teniendo en cuenta algunas partidas como bonos convertibles, etcétera, que hace que se emitan más acciones, o al menos potencialmente, ha crecido por encima del 30%, una tasa muy alta.
Si estimamos o si tenemos en cuenta ese crecimiento y le añadimos lo que se estima para la industria, pues podríamos decir que fácilmente la compañía podría crecer en BPA en torno a un 12% hasta 2028. Si le aplicamos un múltiplo PER de 18 veces, que está por debajo de la media de 20 años de su industria, que es consumo discrecional y que está en 19,5 veces, vemos que la compañía sí que tiene potencial a largo plazo, aunque actualmente podría estar ligeramente sobrevalorada, ¿de acuerdo? En función de qué múltiplo le apliquemos y qué tasa de crecimiento esperemos. Estas estimaciones son conservadoras, puesto que si tenemos en cuenta su plan estratégico Trifecta para 2025, ellos estiman que su BPA ajustado será de en torno a $10 y nosotros lo estamos estimando en 8,25 y ahí estáis viendo una diferencia importante, pero aún así preferimos ser conservadores a pillarnos las manos. A 2028, pues vemos que tiene un potencial bastante interesante si se cumplen los supuestos que nosotros hemos estimado, de un 60%, y que si la empresa consigue ese precio en 3 años, estaremos hablando de una rentabilidad del 17% y a 5 años de casi el 10%. Como conclusión final, puntos a favor, algunos de los que ya hemos comentado: sector en auge y con poca cuota de mercado, muy buen crecimiento el que reportó antes de la pandemia, la gestión de la compañía ha sido muy buena, poco a poco va reduciendo deuda, el equipo directivo tiene mucha experiencia y además son ambiciosos en su plan estratégico. Algunos de los riesgos: podría estar actualmente sobrevalorada a precios de hoy, todavía tiene un alto nivel de deuda, es un sector cíclico y que depende mucho de la demanda de Estados Unidos y de Reino Unido, y tiene un alto CAPEX y dependiente de los encargos de barcos. Espero que os haya gustado la tesis, muchas gracias y un saludo.